Conversión de Saulo. Saulo, por su parte, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de si encontraba algunos que siguieran este camino, hombres o mujeres, encadenados los llevase a Jerusalén. Iba caminando, y próximo ya a Damasco, de repente le circundó un resplandor del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que lo acompañaban se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de la tierra, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, y llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien dijo el Señor en una visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor a él: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso, pues está orando». Pero Ananías respondió: «Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y decir cuánto mal hizo a tus santos en Jerusalén, y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre». Mas el Señor le dijo: «Anda, que este es para mí instrumento elegido, para llevar mi nombre a los gentiles y reyes y a los hijos de Israel. Pues yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías, y entró en la casa. Le impuso las manos y dijo: «Saulo, hermano mío, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que veas y seas lleno de Espíritu Santo». Y enseguida cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y tomando alimento, se reconfortó. Y estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco. Predica en Damasco y es perseguido, y luego predicaba en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se quedaban estupefactos y decían: «¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan que este hombre y aquí vino para eso, para llevarlos encadenados a los sumos sacerdotes?». Pero Saulo cobraba cada vez más ánimo y confundía a los judíos moradores de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Mas cuando pasaron bastantes días, los judíos en consejo acordaron matarlo. Pero Saulo supo esta maquinación. Guardaban las puertas día y noche para matarlo, mas sus discípulos lo tomaron de noche y lo descolgaron por el muro en una espuerta. Saulo en Jerusalén y Tarso. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, y todos lo temían, no creyendo que fuera verdaderamente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo llevó a los apóstoles, y les refirió cómo en el camino Saulo había visto al Señor, que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valientemente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con libertad en el nombre del Señor. Hablaba y disputaba con los helenistas, los cuales intentaron matarlo, pero sabiéndolo los hermanos, lo condujeron a Cesarea y lo hicieron partir para Tarso. Milagros de Pedro en Lida y Jope. La iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, edificada y caminando en el temor de Dios, y llena de la consolación del Espíritu Santo. Y Pedro, que lo recorría todo, llegó también a los santos que habitaban en Lida, y encontró allí un tal Eneas, paralítico, postrado en una camilla,
desde hacía 8 años. Pedro le dijo: «Eneas, Jesús el Mesías te cura. Levántate y haz tú mismo el lecho». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que significa Dorcas, la cual estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Mas por aquellos días se enfermó y murió. Habiéndola lavado, la pusieron en la cámara superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos que oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 varones rogándole: «No tardes en venir a nosotros». Pedro se levantó y se fue con ellos. Y cuando llegó, lo condujeron a la cámara superior, y se presentaron a él todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Dorcas cuando vivía con ellas. Pero echó fuera a todos. Luego se puso de rodillas y oró. Se volvió después al cadáver y dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió sus ojos y, viendo a Pedro, se sentó. Pedro le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, y se quedó bastantes días en Jope en casa de un tal Simón Curtidor. Visión y embajada de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Hacia la hora 9, vio en una clara visión al ángel de Dios, que se le presentó y le dijo: «Cornelio». Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es ello, Señor?» Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas subieron a la presencia de Dios, que se ha acordado de ti. Ahora envía hombres a Jope, a llamar a Simón, apellidado Pedro. Él vive con un tal Simón, curtidor, cuya casa está junto al mar». Cuando se fue el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso, de los que lo asistían. Les explicó todo y los mandó a Jope. Visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea a orar hacia la hora 6. Sintió hambre y quiso comer algo. Y mientras le preparaban de comer, tuvo un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto a modo de un gran lienzo, que colgado de las 4 puntas descendía hacia la tierra. En él había toda clase de custrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, ta y come». Mas Pedro dijo: «De ningún modo, Señor, porque jamás he comido cosa profana o impura». La voz le dijo de nuevo: «Lo que Dios ha purificado no lo llames impuro». Y esto por 3 veces se repitió. Y luego el objeto fue arrebatado al cielo. Estaba Pedro perplejo pensando lo que podía significar la visión que acababa de tener, cuando los hombres enviados por Cornelio, habiendo averiguado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón el apellidado Pedro. Y como Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: «Ahí te buscan 3 hombres. Baja y ve con ellos sin dudar, porque los he enviado yo». Bajó Pedro y dijo a los hombres: «Yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido?» Ellos dijeron: «El centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que goza de la reputación de todos los judíos, recibió aviso de un santo ángel para llamarte a su casa y escuchar tus palabras». Pedro los invitó y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Pedro en casa de Cornelio. Al otro día llegaron a Cesarea,
y Cornelio estaba esperándolos y había convocado a sus parientes y amigos íntimos. Tan pronto como entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, que yo también soy hombre». Y conversando con él, entró y halló a muchos reunidos, y les dijo: «Vosotros sabéis que está prohibido a un judío unirse a un extranjero y entrar en su casa. Pero Dios me enseñó a no llamar profano e impuro a ningún hombre. Yo os pregunto ahora, ¿por qué me habéis llamado?». Y respondió Cornelio: «Hace 4 días, justamente a esta misma hora de nona, estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un varón con vestido refulgente, y me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y recordadas tus limosnas en la presencia de Dios. Marcha pues a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, curtidor, junto al mar. Al momento, pues, te mandé aviso, y has hecho bien en venir, y ahora henos aquí todos delante de Dios, para escuchar todos los preceptos que el Señor te ha dado». Discurso de Pedro. Tomó Pedro la palabra y dijo: «Constató en verdad que Dios no tiene acepción de personas, sino que se complace en toda nación que le teme y practica la justicia. Él ha enviado la palabra a los hijos de Israel, anunciado la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha pasado en Judea, comenzando por Galilea, después el bautismo que predicó Juan, como a Jesús, el de Nazaret, lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder, el cual pasó haciendo el bien y sanando a los posesos del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que ha hecho en la región de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y le concedió que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos prefijados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, y testificar que él es constituido por Dios juez, vivos y muertos. De este dicen todos los profetas de quien cree en él, recibe remisión de los pecados por su nombre». Bautismo de los primeros gentiles. Hablaba aún Pedro, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Todos los fieles circuncisos que habían venido con Pedro se maravillaban de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Dijo entonces Pedro: ¿puede acaso alguien negar el agua del bautismo a estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le suplicaron que se quedara con ellos algunos días.